paran y volvemos a ver, o si les quedó alguna con mayor dudas, lo volvemos a ver. No hay ningún problema, ¿saben? Como van a ver, técnico tenía 10 preguntas y odontología tenía 14 preguntas, porque odontología ingresan temas extras que en técnico no entran. Y además en odontología hay 5 opciones y en técnico van a ver 4 opciones. Por eso está la pantalla como dividida en dos para cada pregunta. Entonces, la primera pregunta decía, de acuerdo a la clasificación de los alelos, marque la opción que considere correcta. Entonces, las opciones eran, cuando dos alelos son idénticos para una misma característica, decimos que son dominantes. Si eso es falso, pues cuando dos alelos son idénticos para una característica, lo denominamos homocigota. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. La B dice, cuando dos alelos son distintos para una misma característica, decimos que son recesivos. También es falso porque en este caso los denominamos heterocigotas. La C, que era la respuesta correcta para ambos, eh, tanto para técnico como para odontología, decía, cuando en anelos se expresa solo una copia, es dominante. ¿Sí? Porque esto era la definición de alelo dominante, con una sola copia ya se expresaba fenotípicamente. La D también era falsa porque dice cuando un alelo se expresa solo con una copia es recesivo, porque eso sería lo que es la opción C, que sería la característica dominante. Y en odontología se agregaba la opción E, todas son correctas, que es incorrecta porque solamente la C era correcta. ¿Alguna duda con la pregunta 1? Profe, una Sí, pregunta. ¿Está presentando las diapositivas en azul? sí, Ah, no, porque yo veo solamente la del TP, capaz que se me trabó la compu a mí. no sé el Yo también resto. lo veo así. O sea, ¿no ven el texto? No, No, solamente vemos el título, nada más. Bien, entonces le voy a sacar todo el colorcito a las diapositivas y quizás ahora sí, ahí sí se ve. ahora sí se ve. Va, por lo Bien, menos yo lo veo. el resto, Sí, ahí se Sí, ve. yo también lo veo, profe. ahí se ve. Bien. Bueno, vamos a probar sin color, a ver si se ve cuando la amplío, porque así pueden leer mejor. Si no, lo dejamos sin ampliar. Bien. Vamos, ahí en tamaño ven bien. Sí, Perfecto. Entonces, ¿alguna pregunta con esa pregunta? ¿Con la uno? ¿Se entendió por qué, cuáles eran las correctas? ¿Cuál era la correcta? ¿Sí? Seguimos sí. entonces con la opción 2. Dice, marque cuál de los siguientes enunciados respecto a la herencia recesiva ligada al X, ¿sí? Sería al cromosoma X, es incorrecto. Entonces, la primera opción dice, el gen nunca se transmite de padre al hijo varón. ¿Sí? Eso es correcto porque el padre a un hijo varón solo le va a transmitir el cromosoma Y. Después dice, un varón afectado transmite el gen afectado a todas sus hijas. Eso sería correcto, ¿sí? Porque tiene una sola X y esa X afectada es la que le va a pasar a las hijas. Y acá también sería correcta porque nunca se lo va a transmitir porque no está en el cromosoma Y. La C dice, las mujeres portadoras no están afectadas, pero pueden expresar alteraciones de gravedad variable. También es correcta. La D dice, una mujer portadora solo transmitirá el gen a sus hijos varones, quienes estarán enfermos. Esto sería incorrecto porque le puede transmitir el gen tanto a sus hijos como a sus hijas, y a su vez los hijos que reciban un gen enfermo no van a estar enfermos, perdón, los hijos si reciben el enfermo sí van a estar enfermos, pero si reciben el sano no van a estar enfermos. Entonces ahí habría una doble incoherencia, ¿sí? Había dos cosas incorrectas en la oración. Y por último, a los chicos de ontología se les agregaba la consigna de la incidencia del rasgo es mucho mayor en varones que en mujeres.
¿Esto por qué es correcto? Porque hace referencia que para que se expresen las mujeres yo necesito las dos X dañadas o alteradas, en cambio para que se exprese en un hombre con una X alterada ya es suficiente. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta 2? Sí, Bien. Cualquier cosa me paran, yo voy un poquito rápido para alcanzar a ver en la horita que tenemos todos los problemas. Acá viene un ejercicio que creo que más o menos lo habíamos hecho, lo hicimos en práctica, no en teórico. Entonces dice, la cruza de prueba se utiliza cuando, ¿sí? La cruza de prueba. No conozco el genotipo de los hijos varones, eso es incorrecto porque las cruzas de prueba se usaba tanto para femenino como para masculino, ¿sí? Para ambas características. No conozco el genotipo de un ser vivo con fenotipo dominante, ¿sí? Esta era la correcta porque lo que me permitía realizar la cruza de prueba era determinar si un individuo con fenotipo dominante tenía genotipo homocigota dominante o genotipo heterocigota. ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? ¿Tenían duda con esta? ¿Me están escuchando? ¿Alguien tenía alguna duda con este ejercicio? Yo no, profe. Bien, entonces seguimos. No conozco el fenotipo de un ser vivo con genotipo dominante, eso era falso. No conozco la influencia del ambiente en la expresión fenotípica, también es falso para una cruza de prueba. Y por último, en odontología teníamos no conozco el fenotipo que tendrán los hijos de una pareja determinada. De todas estas opciones, la cruza de prueba solo se utiliza para cuando conozco fenotipo dominante, pero no conozco el genotipo. Esto sería como más como una definición. En la pregunta 4 también era un poco teórica que decía, de acuerdo a los experimentos realizados por Mendel, todo es correcto excepto. Mendel estudió la progenie de la primera generación, la segunda y las subsiguientes, eso es verdad, porque hizo muchas generaciones. Analizó los resultados solo cualitativamente. Eso es falso porque Mendel también hizo los porcentajes, las estadísticas, entonces ahí hizo un análisis cuantitativo. La C eligió características hereditarias con variables bien definidas, era correcto porque eran dos opciones, o verde o amarilla, por ejemplo. Utilizó la planta de guisantes para sus experimentos, también es correcto, y Mendel denominó para los chicos de odonto elemente a lo que hoy conocemos como gen. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió esa? Sí, profe. Sí, perfecto. Seguimos entonces. Por favor, me frenan si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro, por favor. De las siguientes, las 5 aseveraciones sobre las leyes mendelianas, ¿sí? Las aseveraciones serían como confirmaciones, oraciones, sobre las leyes mendelianas, es correcto afirmar que la primera ley de Mendel establece que cada gameto contiene ambos alelos de un gen determinado, ¿sí? Eso es falso, porque los gametos tienen la mitad de la información, entonces, perdón, solamente tienen un solo alelo, ¿sí? No van a contener los dos, los gametos, que es el óvulo y el espermatozoide. La segunda pregunta dice, según la segunda ley de Mendel, las características amarillas y rugosas de las plantas de guisantes son dominantes. Esta también era falsa porque la amarilla sí era dominante, pero la lisa era dominante, no la rugosa. C. La relación 9331 en los experimentos de Mendel sobre guisantes indica que hay 9 semillas amarillas y rugosas. ¿Sí? Esto era falso porque el 9 correspondía a los dominantes, era amarillo y lisa. La D, que era la correcta en ambas trabajos prácticos, sería en la primera cruza que se realiza en la segunda ley de Mendel, toda la F1 resulta amarilla y redonda. ¿Sí? Redonda o lisa sería la respuesta correcta. Y en la E, que sería hexagrega, incorrecto sería un alelo dominante
solo se expresa en homocigosis, mientras que un alelo recesivo se manifiesta en heterocigosis como homocigosis. ¿Sí? Eso sería al revés. El recesivo solo se ve cuando es homocigosis, es decir, con los dos alelos, y el dominante se ve en los dos alelos o en la heterocigosis. ¿Sí? ¿Está clara esa pregunta? Sí, profe. Sí, perfecto. Seguimos entonces. Las 6 preguntas sobre el fenotipo dice, todos los siguientes correctos respecto al fenotipo, excepto, son conjuntos de factores hereditarios, genes, que se transmiten de padres a hijos. ¿Sí? Esto es incorrecto, porque no son factores hereditarios el fenotipo. Esto sería la definición de genotipo. Entonces, por eso la A sería la que había que marcar, porque era la que estaba incorrecta. La B dice, la descripción de un individuo en base a rasgos morfológicos y funcionales son correctos, porque era lo que observábamos. C, es lo que podemos captar de un individuo mediante nuestros sentidos, correcto. Aspecto físico y funcional de un individuo, ¿sí? Todo esto son como las distintas maneras de decir lo mismo. Y por último, para odontología se agregaba descripción de un individuo en base a sus caracteres macroscópicos y microscópicos. ¿Se entendió esta? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Vamos a la 7, dice. Se sabe que en las ovejas el pelaje blanco domina sobre el pelaje negro. ¿Pueden dos ovejas negras tener descendientes blancos? ¿Sí? Si nosotros hacemos el cuadro de Punnett, sabemos que el negro es recesivo, entonces necesitamos dos individuos homocigota recesivo para poder reproducirse. Una vez que realizamos el cuadro de Punnett, vemos que no es posible que sean blancos, todos los descendientes van a ser negros, porque los Profesora, no padres entendí. no lo... Bien, dice, vamos de vuelta, se sabe que el pelaje blanco domina sobre el negro, Ujú. ¿sí? O sea, Entonces el sería blanco N es mayúscula, dominante. es blanco. Perdón, no te escuché, ¿podés hablar un poquitito más fuerte? Digo que N mayúscula, o sea, sería el blanco. Claro, exactamente, con N mayúscula el blanco. Y el negro, que es recesivo, es la N minúscula. ¿Sí? Y nos dice que se cruzan dos ovejas negras. Entonces, como el negro es recesivo, la única opción es que para expresarse fenotípicamente el negro, es que los dos individuos sean homocigota recesivos. ¿Sí? Sí, no lo entendí, lo he interpretado al revés, Bien, no sé cómo explicarlo, o sea, como que los hijos eran así. ajá, bien. Claro, acá era, por eso era como ese juego, porque si fueran dos blancos sí podrían tener dos negros, pero dos negros no es posible tener. Entonces, todas las otras opciones que daban la posibilidad de que fuera posible que diera uno negro, uno blanco sería incorrecto. Entonces, por eso la D era la opción correcta, que no era posible realizar esa cruza. Entonces, lo que justo el ejemplo que les di ayer, que cuando no es posible o no todo correcto, que también pueden ser esas opciones verdaderas. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Dice el 8. Para identificar el genotipo de plantas de cotiledón amarillo como cigota dominante o heterocigota, podría ser una cruza de prueba con plantas de genotipo. Esto es lo que hablábamos recién. Recién dijimos que era la cruza de prueba y ahora con quién se cruza. ¿Sí? Para hacer una cruza de prueba tengo que cruzar al individuo homocigota dominante o heterocigota con un individuo homocigota recesivo. ¿Sí? Entonces, si es homocigota dominante, van a salir todos con el fenotipo dominante, y si es heterocigota, va a existir la posibilidad de que un descendiente tenga el genotipo recesivo. Por eso es o uno o la otra en la cruza de prueba. ¿Se entendió esta? Yo no entendí por qué con un homocigota recesivo, sí o sí.
porque yo quiero saber si el individuo es homocigota dominante o heterocigota. Esa es mi pregunta. Entonces, si yo a ese individuo, que no sé cómo es, lo reproduzco por una homocigota dominante, el 100%, tanto homocigota dominante como heterocigota, va a salir dominante. Si lo reproduzco con con un heterocigota, los homocigotas dominantes van a salir 100% homocigota dominante y el heterocigota va a tener una muy poquita probabilidad de que salga recesivo. Entonces siempre es factible hacerlo con el homocigota recesivo para tener un 50% de probabilidades de que si es heterocigota muestre el carácter recesivo. Si eso es por definición, una cruza de prueba siempre se realiza con un homocigota recesivo. Entonces tendría que cruzar a los dos, al dominante y al heterocigota con un recesivo. Claro, porque yo conozco que es el fenotipo dominante, por ejemplo, color de pelo negro u oscuro. Yo sé que tiene un color de pelo oscuro, pero yo quiero saber si es dominante o si es heterocigota. ¿Sí? Si es homocigota dominante o heterocigota. Entonces, por eso se realizan las cruzas de prueba. Bien, ¿Sí? no había entendido el enunciado. Bueno. Bien, a eso cuando dice cruza de prueba se refiere a eso. Tengo un individuo con un fenotipo dominante conocido, pero desconozco su genotipo. Entonces siempre se va a cruzar con un homocigota recesivo. Entonces, según los resultados que obtenga, yo puedo deducir cuál es el genotipo. ¿Sí? Sí, ahora sí entendí. Perfecto. Vamos entonces a la pregunta 9. Dice, una mujer miope se cruza con un hombre normal. ¿Sí? Como ya habíamos visto, y nos dice todo es correcto. Como vimos ayer, la miopía corresponde a una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí? Entonces, teníamos que hacer la cruza, esperen un segundo, se me cambiaron los colores. Entonces teníamos que hacer la cruza de una mujer miope, es decir, para que la mujer sea miope necesita expresar sus dos cromosomas afectados, y un hombre normal sin su cromosoma X afectado. Realizamos la cruza, y una vez que realizamos la cruza, podemos determinar que todos los hijos hombres resultarán enfermos porque tienen una X dañada. Todas las hijas mujeres resultarán portadoras de la enfermedad. Esto también es correcto, porque van a recibir una sola X dañada porque su padre le va a dar una X sana. Y como se nos decía, las hijas, al ser portadoras, padecerán de miopía. Eso es falso, porque las que son portadoras no van a padecer la enfermedad, solo son portadoras. Entonces, la respuesta correcta en la pregunta 9 era la opción D, donde decía A y B son correctas. ¿Se entendió este? Sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Vamos al 10 entonces. 10 nos dice, en humanos, el gen responsable de la presencia de vello en el lóbulo de la oreja se ubica en el cromosoma Y. Nosotros hemos visto todo con respecto al cromosoma X. Esto está en el cromosoma Y, pero actúa igual. Entonces, para una pareja donde el hombre presenta vello, ¿cuál es la probabilidad de que los dos primeros descendientes tengan vello en la oreja? Entonces, hacemos la cruza, ¿sí? La cruza sería padre con vello en la oreja, entonces la Y está afectada, y la madre, como no tiene Y, no está afectada en ninguno. Entonces, cuando hacemos la cruza, el padre a sus hijas les va a transmitir la X, que no tiene ninguna enfermedad, no tiene ninguna alteración, pero le va a transmitir la Y a los descendientes varones. Entonces, todos los varones van a tener vellos en las orejas, porque como no tiene otra Y que tape ese valor, si esa característica, sí o sí la va a expresar. Entonces, la opción correcta era la C, en la cual
el 100% de los hijos varones iban a tener vello en la oreja y el 0% de las mujeres van a tener vello en la oreja. ¿Se entiende esta pregunta? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Se entendió todo hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá llega técnicos y técnicos. Si no tienen ninguna duda, los de técnicos se pueden desconectar. Es más, les aconsejo desconectarse porque lo que vamos a ver, quizás como ustedes no lo han visto, los puede confundir. Y seguimos solo con las últimas 4 que nos quedan los chicos de odonto. Recuerden que el lunes tienen que llevar todos sus apuntes de genéticas, todos los problemas que hayan hecho para la clase presencial. Con la profe Daniela van a tener el lunes. Bueno, profe, buen fin de gracias. Gracias igualmente, que esté muy bien. Sería a la hora normal, digamos, que Sí, a teníamos la hora de antes. siempre, como venían antes. Seguramente la tutora le va a informar el viernes cómo volverían, digamos. No les quiero decir un horario y decirles mal el horario. Porque como yo no estoy en la presencialidad, no recuerdo bien qué horarios estaban haciendo ustedes. Seguramente el viernes la tutora o la coordinadora Daniela, la profe Daniela, les va a mandar todo el detalle. Buenísimo, gracias, profe. Nos vemos, que estén muy bien. Bien, Chao, seguimos. profe. Chao, hasta luego. Seguimos entonces con las de odonto. ¿Me siguen? ¿Se quedaron o también se fueron? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, perfecto. Sí, profe. La 11 decía, en las drosófilas existen muchos colores de ojos, rojos, sepia, cereza, rubí, blanco, etc. Tales variantes presentan entre sí diferentes relaciones de dominancia. ¿Cómo se denomina la existencia en la población de más de 2 variantes alélicas en un mismo gen? Esto como definición lo llamamos alelos múltiples. ¿Sí? ¿Alguien tenía dudas con esta? Sí, porque después las otras, herencia poligénica tampoco es, factores múltiples no, porque lo que hablamos es alelos, no hablamos de factores nosotros, codominancia no corresponde, porque codominancia es cuando ambas se presentan, y dominancia incompleta tampoco sería, porque sería como una mezcla de 2 valores. Ustedes tenían el ejemplo de los conejitos, que tenían los distintos tipos de pelo, del conejo Himalaya creo que era, y no me acuerdo qué otros colores. ¿Acá tuvieron dudas? Bien, Yo no, profe. entonces seguimos. El 12 dice, en el mapeo de cromosomas es correcto afirmar que los genes están dispuestos linealmente en los cromosomas. Cuando menor es la distancia entre 2 genes, mayor será el porcentaje de recombinación, y C, los alelos de un mismo gen ocupan un mismo locus en los cromosomas homólogos. Lo correcto sería A y C. La B, ¿por qué es incorrecto? Porque en realidad, mientras más cercanos están, mientras menor es la distancia, menor será el porcentaje de recombinación. Mientras más alejados están, ahí sí hay una mayor probabilidad de recombinación. ¿Se entendió por qué la B es incorrecta? Sí. ¿Sí? Bien. Voy rápido si terminamos y no les ocupo el tiempo de su recreo. No recuerdo si hice un cuadrito. Bien. El 13 dice, los siguientes descendencias respecto de grupos sanguíneos son correctas, excepto. Entonces, A, progenitores A por A. Si acá me está dando los fenotipos. Yo no conozco los genotipos. Entonces, si ambos fueran heterocigotas, yo puedo tener fenotipo A o fenotipo O. Entonces, esto es correcto. Si ambos son homocigota dominante, voy a tener solamente A. Pero como yo no sé cuál es su genotipo, existe la probabilidad de que tengan hijos A o hijos O. No hay otra opción. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. ¿Sí? Bien. En la B pasa exactamente lo mismo, nada más que en vez de hablar de A, hablo de B. Con respecto a, vamos a ir a la E, progenitores A por O. Entonces, acá también tenemos estas dos opciones, o A o O. El O va a aparecer solo si el progenitor A es heterocigota. La D dice progenitores AB, AB, y la descendencia va a ser A si se juntan las dos A, B si se juntan las dos B, o AB si es A y B de distintos progenitores. Todas esas son correctas. Y la C, ¿por qué es incorrecta? Porque nos dice que tiene la opción AB por B. Entonces, si esta A se junta con la B, va a ser AB. Entonces ya acá la opción AB no se encuentra. Y la opción O nunca va a poder ser, porque si este es heterocigota, la O de este progenitor se va a juntar o con la A o con la B. Entonces nunca va a dar homocigota recesivo con O. ¿Se entiende por qué sería esa incorrecta? Sí. ¿Sí? Perfecto. Y la última nos decía, si un hombre presenta simultáneamente el síndrome de Down y el síndrome de Klinefelter, poseerá un cariotipo con. Entonces, el síndrome de Down era aquella enfermedad cromosómica donde había un cromosoma extra en el par 21. Y el síndrome de Klinefelter era cuando teníamos un cromosoma X extra, ¿sí? Donde en un hombre teníamos un cromosoma X extra. Entonces, un X extra más uno del par 21 extra son 2 extras. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Más estos 2 cromosomas extras, la respuesta era 48 cromosomas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda de esta? Profe, yo tengo una pregunta, pero no del examen, digamos, Bien, del trabajo práctico. ¿del trabajo práctico quedó alguna duda? No. Bien, entonces sí, Nasa, te escucho. Las trisomías, que eran los excesos de cromosomas, Sí, ¿está excedido un solo cromosoma o en algún caso es más? la trisomía se habla puntualmente en cada par de cromosomas, ¿sí? Pueden haber dos trisomías en distintos pares. Por ejemplo, si nosotros fusionamos todo esto, habría una trisomía en el par 21 y habría una trisomía en el par 23. Eso en una persona sí puede parecer, pero se habla de trisomía por cada par de cromosomas. No se habla de trisomía en general. Sí, ¿Sí? pero a ver, lo que yo preguntaba era que si había, habían dos cromosomas en exceso en cada par, Ah, o solo bien. uno solo. No, lo que estoy pensando, los que están detectados son trisomía de 3 o puede haber habido trisomía y un fragmento. No recuerdo haber leído algo que tengan los 4 cromosomas. ¿A eso te referís vos? Claro, Ujú. ahora entendí. ¿Sí? Sí, ¿Alguna otra? gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? No, profe. Bien, entonces, nosotros nos encontramos el martes, donde vamos a tener la primera parte como repaso y después la segunda parte vamos a tener el examen de genética. Y ustedes van el lunes de forma presencial con la profe Dani.